los integrantes de este colegio y con todos los presentes. Mi patrocinado se encuentra cumpliendo sus actividades parlamentarias. Dado que su derecho de defensa está debidamente garantizado, solicito la dispensa del caso para su no concurrencia. Gracias. Ministerio Público, ¿algo que indicar? Buenas tardes a todos. Sin ninguna observación, señor magistrado. Parte civil. Sin ninguna observación, señor. Buenas tardes. Estando los peticionados, se tienen por... Se tiene por dispensado la concurrencia del acusado Guillermo Bermejo Rojas. Se consulta al Ministerio Público si tiene alguna observación al acta de la audiencia anterior. Ninguna, señor magistrado. La parte civil. Sin ninguna observación, señor presidente. Defensa. Ninguna observación. No habiendo observaciones al acta, se tiene por aprobada la misma a la que se procede a firmar en este acto. Despacho que darse cuenta. De la revisión del sistema integrado judicial, no se observan escritos pendientes para darle cuenta a usted, director de debate. No habiendo despacho que darse cuenta, se continúa con la secuela del proceso, el cual está en la etapa de glose de piezas correspondiente a la visualización de videos, para lo cual se le concede la palabra a la defensa a efectos de que continúe con la visualización. Con su permiso, señor director de debates, y también con su autorización, a efecto de compartir pantalla. Sí, va a sonar. Sí, va. Le envía su correo. Envía su correo. Asimismo, se deja constancia que conforme al compromiso efectuado por la defensa, se ha hecho llegar la transcripción de los videos, los cuales han sido puestos también en conocimiento de las partes procesales. Sí, señor director de debates, con su permiso, el siguiente video que se va a presentar es el video que está publicado también en la plataforma YouTube, es de acceso público. La dirección electrónica de este video es youtube.com/WATCH, signo de pregunta, B chica, igual, y latina en minúscula, F mayúscula, F mayúscula, F minúscula, I mayúscula, U mayúscula, R mayúscula, A minúscula, R minúscula, M mayúscula y G minúscula. Este video tiene como título Conflicto armado interno del Perú, exposición Guillermo Bermejo. Este video se puede apreciar en esta parte que tiene 14.949 visualizaciones, data del 8 de diciembre del año 2016. Este es un video que tiene 48 minutos con 54 segundos. Es un video extenso, sin embargo, he seleccionado algunos párrafos, extractos, que considero pertinentes para efectos de la defensa. El primer momento va a ser de 4 minutos, los primeros 4 minutos del video. Con su permiso para la reproducción. Saludos a los amigos estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes, para ti, Omar Cordero, y para el profesor de la clase, para los que han pedido que hagamos un análisis más o menos rápido de lo que fue el conflicto armado interno en el Perú, que se dio entre los años de 1980 y el año 2000. Cuáles han sido sus consecuencias y cómo fue transcurriendo este periodo de tan importante momento de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que esta guerra comenzó por decisión de lo que se denomina el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el año 80, ¿no? Hay que recordar también que el año 80 fue
el inicio de la democracia en el Perú, que luego de la dictadura de Morales Bermúdez y luego de una asamblea constituyente se llevaron elecciones libres y con la participación de todos los sectores políticos del país, ¿no? Sea de derecha, sean de centro, sean de izquierda. Sendero Luminoso quemó las áforas en Chuchi y dio inicio a lo que ellos denominaron el inicio de la lucha armada, ¿no? El famoso ILA por las siglas que Sendero le planteó al país. No se sabía mucho de Sendero Luminoso en aquella época porque realmente era un grupo bastante marginal dentro de la izquierda peruana. Y en otro video les hemos explicado que Sendero Luminoso viene de una serie de divisiones dentro de la izquierda peruana, algunos que se plantean desde los años 60, cuando desde el bloque prosoviético se planteaba el tránsito pacífico al socialismo y desde el bando pro-chino maoísta se planteaba la continuación de la guerra popular. La interpretación de Sendero Luminoso de la sociedad, como también lo explicamos en el video anterior, fue bastante equivocada, ¿no? Ellos planteaban que el Perú, el año 80, aún se mantenía como una sociedad feudal. Y hemos explicado también con bastante detalle que eso ya no era real porque el gobierno del general Velasco Alvarado, desde el año 68, había planteado la ley de reforma agraria en el Perú, dándole pues un tiro de gracia a la feudalidad en el país. Entonces el Perú, si bien es cierto, aún tenía rezagos de feudalidad, había mucha injusticia todavía hacia el campo, sobre todo con las comunidades campesinas y con nuestros hermanos quechohablantes, con nuestros hermanos aymaras, con nuestros hermanos de las comunidades originarias. Ya no era una sociedad feudal, ¿no? Entendemos sociedad feudal como donde los terratenientes, los grandes posicionarios de tierra, son los que gobiernan grandes extensiones del país. Esa situación no existía más que en la cabeza de Sendero Luminoso. Los 2 primeros años de la guerra interna hay mucha confusión en el gobierno, ¿no? El gobierno de Belaúnde Terry, que es elegido presidente del año 80 en las elecciones, pensaba que este grupo era un grupo de abigeos, es decir, un grupo de ladrones de ganado. Existían también desde espacios de la derecha, porque recuerden que Acción Popular cogobernó con el Partido Popular Cristiano, que tenían ideas bastante fantasiosas sobre lo que pasaba en el Perú, ¿no? Pensaban que era una guerrilla tradicional de América Latina. Es más, algún diputado de la época planteó que esta guerrilla, ¿no?, era manejada desde Cuba, ¿no? Cosa que luego quedó bastante claro. Sendero Luminoso en el transcurso de la guerra le puso un coche bomba a la embajada cubana, por ejemplo, ¿no? Durante los 2 primeros años se le dio un trato policial, ¿no?, a la situación. Y la guerra se focalizó bastante en la sierra sur del país, básicamente en Ayacucho. Esto comienza a desencadenarse para mal del país por la lógica de Sendero Luminoso, ¿no? Ellos consideraban que tenían que dejar un vacío de poder en el país. Entonces sus principales víctimas al principio comenzaron a ser las autoridades civiles, locales y militares. Hay que recordar también que... Bien, hasta acá. Continuando con el video, ahora voy a proyectar del minuto 6.50 al minuto 8.40. De la guerra interna. Entonces, tuvimos 2 actores fundamentales inicialmente, que son las Fuerzas Armadas y Policiales por un lado, y Sendero Luminoso por el otro, que comienzan a parecerse mucho en las acciones criminales frente a la población, ¿no? Así como Sendero podía aniquilar también a una población, como explicamos en el video anterior, porque en su lógica, cualquier población que se les ponía por delante a los intereses de ellos, era considerado como mesnada, como si fuera un grupo social financiado por el Estado para combatirlos. También las Fuerzas Armadas tenían una lógica bastante racista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan cuál es la mayor cantidad de víctimas que tiene el país, en su mayoría son quechohablantes, jóvenes de 20 a 29 años, ¿no?, que son prácticamente exterminados en la zona, ¿no? Para ellos, y durante muchísimo tiempo, durante toda la guerra, que tú seas joven, que tú seas de Ayacucho, por ejemplo, y que seas estudiante, ¿no?, significaba que tú eras potencialmente senderista. En el gobierno de Alan García, inicialmente se genera una especie de esperanza y tregua, ¿no? Hay que recordar también que el año 84, un año antes nada más, hace su aparición
otro actor de la guerra, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que ellos tienen una posición más parecida a lo que fueron las guerrillas latinoamericanas, ¿no? Se plantean respetar los acuerdos de Ginebra, se plantea no cometer violaciones a los derechos humanos, aunque luego también cayeron en muchas de estas circunstancias, ¿no? El MRTA también cayó en el tema del secuestro, en el tema de la extorsión, se les vio en algunos momentos ligados también a temas de narcotráfico. Ahora, del minuto 10:48 al minuto 11:19. Está bastante sazonada por lo que planteó Abimael Guzmán, una cuestión que no se puede comprender, de hacerle creer a sus propios militantes que los penales eran luminosas trincheras de combate, ¿no? El que sepa 2 líneas de ciencia militar, saben que es imposible una resistencia en un lugar cerrado, sin armas, frente a un enemigo extremadamente superior, ¿no? Es decir, mandó a su gente a morir. La política de Sendero no solamente fue criminal con la población, sino con su propia militancia. Ahora, del minuto 13:23 al minuto 14. No era un grupo revolucionario. Bueno, realmente Sendero Luminoso consideraba que ningún grupo, excepto ellos, podía hacer la revolución. Ellos condenaban a la Izquierda Unida, que era un grupo electoral, un frente político electoral, que hay que recordar que hacia el año 1983 Izquierda Unida tenía el tercio electoral nacional, ¿no? El tremendo daño que le hizo Sendero Luminoso a la posibilidad de que en el Perú se desarrollara una izquierda democrática es algo que todavía seguimos cuantificando, ¿no? Porque en muchas zonas ha quedado más el recuerdo de lo que fue Sendero Luminoso de las posibilidades que una izquierda democrática y socialista al mismo tiempo pudiera acceder al poder. A continuación, del minuto 16:19 segundos a 17 minutos con 38 segundos. Hacia el año 89, en el campo, no es la Fuerza Armada ni es la Fuerza Policial, ¿no? Es el pueblo organizado en rondas campesinas o en comunidades, en comités de autodefensa, perdón. Y eso a lo largo de las zonas más complicadas, ¿no? Hay que decir también que la mayor cantidad de muertos lo pusieron los más pobres del país. Dijimos, y pueden revisarlo en el informe final de la Comisión de la Verdad, son los departamentos que hasta el día de hoy son los departamentos más empobrecidos del país, donde son los que entregan la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Más del 60% de las víctimas son de ahí. Y el departamento de Ayacucho, como ningún otro, es el que entrega la mayor cantidad de muertos durante todo el proceso de guerra. Las violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad, arrojan que el 54% de las víctimas fueron culpa de Sendero Luminoso. Eso es importante detallarlo, ¿no? Porque en ningún otro país del continente una guerrilla tiene esos niveles de culpabilidad en cuestión de víctimas, ¿no? Siempre las guerrillas de América Latina han procurado cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso es muy particular porque para ellos era necesario un genocidio. Eran palabras textuales de Abimael Guzmán. Para Abimael Guzmán tenía que llegarse al 1.000.000 de muertos para que la revolución peruana se pudiera gestar. Y obviamente... Ahora, del minuto 20:37 al 21:28. el país y qué cosa tenía que darse, ¿no? Con Fujimori cambia la cosa, ¿no? Fujimori prohíbe, por ejemplo, la literatura de corte socialista. Durante la dictadura de Fujimori, andar por la calle con un libro de José Carlos Mariátegui, con un libro de Marx, de Lenin o de Mao Zedong, era suficiente motivo para irte preso. La cantidad de presos injustamente procesados, encarcelados,
es alta en el país. Si ustedes revisan las manifestaciones de distintos personas que participan en la Comisión de la Verdad, van a encontrar siempre lo mismo, ¿no? Y cuando la Dirección contra Terrorismo los detiene y se enteran de que ellos o sus padres eran de alguna de estas zonas consideradas rojas, ¿no? Estas zonas del sur del país, y que eran estudiantes además, eran inmediatamente detenidos, ¿no? Eran llevados a los calabozos de la DIRCOTE, procesados por terrorismo, cosa que... Ahora, del minuto 24:02 al 24:58. Y de eso se sabe muy poco. La captura de los líderes subversivos son un momento bastante interesante para analizar. Cae Víctor Polay Campos, el MRTA estaba ya muy debilitado, ¿no? La última acción importante antes de la caída de Víctor Polay fue el escape por los túneles de Canto Grande por parte del MRTA poco antes de que el gobierno de Alan García termine. Pero el MRTA se encontraba bastante debilitado y Víctor Polay cae sentado en un restaurante de San Borja y es encarcelado nuevamente, ¿no? Las acciones del MRTA comienzan a bajar y a los meses nada más también cae Abimael Guzmán, ¿no? Abimael Guzmán cae también sin disparar ni un tiro, el mismo que le había pedido a su militancia inmolarse en las acciones más absurdas, más demenciales, más terroristas que recordemos, se entrega e inmediatamente firma el acuerdo de paz, ¿no? De ahí pasamos del minuto 26 al minuto 28:18. Con lo de Sendero Luminoso, ¿no? La famosa captura de Feliciano, se sabe ya hoy que fue una negociación entre el gobierno y esa facción de Sendero Luminoso en el BRAE. Hoy hay cosas que nos... claro, llamar el fin del conflicto es una cuestión ahí, ¿no? Entre comillas, porque la Comisión de la Verdad hace una revisión entre el año 80 y el 2000, pero luego ustedes sabrán por los medios de comunicación, pues seguramente están informados, que aún hemos visto después del 2000, ahora que estamos en 2016, todavía algunas acciones tanto en el Alto Guayaga como en el BRAE, ¿no? En el Alto Guayaga, la facción de Artemio ya detenido y en el BRAE la columna de los jefes palominos. Lo que nos lleva a volver a plantear qué cosa es Sendero Luminoso hoy, ¿no? Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, ¿no? El Movadef es quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no? Este tema de el acuerdo de paz, el resolver los problemas derivados de la guerra, que se acabara la guerra. El acuerdo de paz en sí, y ellos han seguido fieles a lo que planteó Guzmán. ¿Quiénes lo conforman? Básicamente, expresos políticos de Sendero, familiares de senderistas, militantes de Sendero que jamás cayeron presos, y se ha visto mucho que son jóvenes en su, no sé si su mayoría, pero una proporción importante, hijos de senderistas, ¿no? Ellos son los que ahora se proponen la paz, ¿no? A cambio de que el acuerdo de paz libere a todos los actores de la guerra, ¿no? O sea, para Sendero Luminoso, el acuerdo de paz Esto voy a dejar de compartir pantalla para hasta que se filtra.
Luminoso debería salir los del Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, Fujimori y Abimael Guzmán. Esa es la lógica de ellos, ¿no? Entonces, pasar a borrón y cuenta nueva, ¿no? Que todos los delitos que se cometieron desde uno y otro bando queden impunes porque en función a lo que ellos consideran la paz eso debe ser. Es realmente una actitud bastante interesada de ellos, ¿no? La otra facción es la del Alto Guayas. Ahora pasamos del minuto 30 a 45. Esta parte sí tiene más o menos casi 5 minutos porque habla específicamente del BRAE, del minuto 30 a 45. La otra facción es la que más problemas nos viene dando, ¿no? Digamos, la tercera facción es lo del BRAE, ¿no? Lo de los Quispe Palomino, que ellos, por ejemplo, consideran que su partido, ¿no? Lo que fue Sendero, desde el año 80 hasta el año 99 es la etapa genocida del partido, dicen ellos, ¿no? La etapa equivocada, donde se cometieron todos los abusos, asesinatos, actos terroristas que llevaron a la febril derrota de Sendero para aquellas épocas, ¿no? Ellos, es más, han pedido al gobierno, una bravuconada, ¿no? Pero es una cosa de ellos, que les den a Guzmán para fusilarlo, ¿no? Porque él es un criminal y ha dejado mal parado el nombre del partido. Es más, se han cambiado de nombre, ¿no? Ellos ya no se denominan Sendero Luminoso, ellos no se autodenominan Sendero Luminoso, se denominan el militarizado Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, un trabalenguas casi. Lo que sí es cierto es que su actitud con la población ha variado, ¿no? No se conocen demasiados abusos contra la población civil y han determinado que su único enemigo en la zona son las instituciones armadas, ¿no? No se conocen de alcaldes ejecutados ni de dirigentes asesinados, por lo menos desde el año 99 para adelante. Han tenido una actitud bastante agresiva con el Estado. Fíjense que el gobierno de Fujimori el año 99 quiso negociar con los Quispe Palomino la final rendición del Sendero del Braem, porque obviamente el año 2000 eran las elecciones y Fujimori quería aparecer con la cabeza de los Quispe Palomino para decir que ya ahora sí, definitivamente se había derrotado a Sendero. Y sin embargo, los Quispe hicieron una emboscada realmente al gobierno, ¿no? Y negociaron, les dijeron que vinieran y les terminaron volando los helicópteros, recuperaron a uno de los hermanos de los Quispe Palomino, el número 2 de Sendero Luminoso en el Braem, estaba preso, ¿no? Y si hoy está libre y en el Guayas es porque el gobierno de Fujimori, ¿no?, negoció con el Sendero del Braem y le entregó al hermano al denominado camarada José para dar darle confianza y se rindiera todo el Sendero del Braem, cosa que no sucedió finalmente, ¿no? Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Sendero Luminoso del Braem recibió vituallas del gobierno de Fujimori, recibió armamento, recibieron medicamentos, recibieron carpas, recibieron una serie de cosas, porque el Fujimorismo siempre negoció con Sendero, siempre. Es más, en la campaña del año 2000, en Junín, un sector de Sendero Luminoso hizo campaña por Fujimori, ¿no? Es más, el año 2000, los pocos senderistas que andaban sueltos por ahí no estaban de acuerdo con la caída de la dictadura porque ellos sostenían que 5 años más de Fujimori en el poder, tal como Montesinos lo conversaba con Guzmán, iba a significar esto que ahora querían, ¿no? Impunidad total para todos y una salida para todos los actores que le hicieron tanto daño a nuestro país. Este Sendero del Braem, nos tiene de cabeza porque han hecho casi una fortaleza en la zona de Vizcatán. El Estado no ha tenido capacidad de llegar a la zona. Los muertos militares y policiales ya van llegando casi al número de 200. Las bajas de ellos han sido muy pocas y han sido sobre todo cuando la inteligencia militar ha funcionado bien, ¿no? Como en la muerte de los mandos, de uno de los hermanos, además, de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Y de otro líder histórico de la zona, pero luego no hay mucho para contar, ¿no? La verdad que
son emboscados cada cierto tiempo, cada vez que están próximos a las elecciones, cada vez que asume un nuevo gobierno. Las tomas de Camisea, por un lado, así han sido jugadas militares que nos han dejado perplejos, porque esa zona en teoría está apoltronada de bases militares de la policía, de las distintas policías y del ejército. Y increíblemente estos tipos todavía caminan por ahí con bastante fortuna, ¿no? Como decíamos, y la mayoría de los muertos de ahí, en estos 17 años que ellos andan por allá, son básicamente del lado de la patria, no son del lado de la policía, de las Fuerzas Armadas. Siguiendo con el video, a continuación del minuto 37, 32 segundos, el minuto 40, 45. Importantísimo lo que se hace desde la universidad con ustedes, al invitarnos a nosotros que somos dirigentes de izquierda, socialista, revolucionaria, a hacer un análisis de lo que fue. Hay que decirlo una vez más, para mí por lo menos, lo de Sendero Luminoso es una degeneración del pensamiento, ¿no? No están ajustados a los clásicos del marxismo, es un análisis antojado y por lo tanto equivocado de la realidad que vivía el Perú en la época. Dinamitaron un proceso que costó muchísimo al país, ¿no? Salir de una dictadura como la de Morales Bermúdez y tener una de las constituciones más avanzadas de América Latina para su momento, no le era suficiente a Sendero, ¿no? Su interpretación del feudalismo en el Perú fue realmente antihistórico y antitécnico, que tampoco dejó otro resultado más que su insanía, ¿no? Ellos al no encontrar la realidad que ellos querían, su agresividad se potenció, ¿no? Sobre el MRTA, lamentablemente, uno termina dándose cuenta de que también no terminaron siendo leales a sus principios, ¿no? La cosa se fue mercenarizando con el transcurrir del tiempo y, bueno, hasta su desaparición, ¿no? Lo que ustedes deben saber, tal vez lo último, fue la toma de la Embajada de Japón, que acabó pues con la aniquilación completa ya de los cuadros militares del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? ¿Qué estamos viviendo ahora? Bueno, los rezagos de esta guerra interna nos han dejado todavía con un derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, en el Perú resulta muy fácil desde los medios de comunicación, desde las élites políticas, desde las instituciones policiales, desde la justicia, senderizarlo todo, ¿no? Si una movilización nacional por cualquier tema, puede ser campesina, obrera, estudiantil, toma ribetes muy altos, está Sendero detrás, ¿no? O el MRTA detrás, pero básicamente Sendero, ¿no? Porque Sendero hizo mucho más daño, obviamente, que el MRTA. Recuerden, ¿no? Sendero es culpable más de la mitad de los muertos, el MRTA, con las justas de menos del 2% de las víctimas son a causa del accionar del MRTA. Lo demás es entre el Estado y también los comités de autodefensa y las rondas campesinas, que también cometieron una serie de abusos y crímenes durante la época de la guerra interna. Entonces, cuando se captura a dirigentes sociales porque están haciendo una lucha en favor de su pueblo, decir que son de Sendero Luminoso termina siendo lo más sencillo para que se les abra un proceso judicial, para que se les detenga de manera arbitraria y para que carguen un juicio durante años. Cosa que, y hay que decirlo, avergüenza, ustedes que son estudiantes de Derecho, por cierto, avergüenza a nivel mundial, ¿no? Cuando uno habla con amigos de Naciones Unidas, de este tema de refugiados, y uno explica lo que pasa en el Perú, no lo pueden creer, no lo pueden creer. No pueden creer que sea tan fácil criminalizar una protesta, criminalizar a las personas, ¿no? Siguiendo con la oralización, ya el penúltimo extracto es del 43:15 al 45:23. Violarlas a cambio de la libertad, ¿no?
Y al final las violaban y luego también las mataban. Papeles para mencionar, bueno, es cierto que hubo algunos sectores de la Iglesia católica que recibieron las denuncias por derechos humanos, otros no. El cardenal Cipriani es un personaje nefasto en todo esto. Él, cuando era arzobispo de Ayacucho, puso de letrero en la puerta de la iglesia: no se reciben denuncias por violación a los derechos humanos, ¿no? Bueno, y es una verdadera vergüenza, ¿no? Cuando él ahora quiere darle consejos, quiere darle mensajes al país sobre cómo debe ser el comportamiento ciudadano y democrático, pues ya no lo cumplió, ¿no? La mayoría de las víctimas, casi la totalidad de las víctimas, no fueron miembros de ningún bando que estuvo en el accionar de la guerra. ¿Qué cosa hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? Pues definitivamente el debate político, la investigación histórica, ¿no? Esto que estamos conversando ahora, que no se hace, ¿no? Lo hemos planteado en otras oportunidades, lo hemos dicho en un montón de lugares. Es obligación de las universidades. Si la universidad no contribuye al debate de lo que pasó, pues obviamente aún algunas teorías zafadas de la realidad van a aparecer por ahí. Más aún en un país como el nuestro, que está padeciendo que 1.600.000 niños no vayan a la escuela, ¿no? Que 1.100.000 muchachos entre 18 y 21 años ni trabajan ni estudian, ¿no? Con jornadas laborales que superan las 12 o 14 horas, con el abandono del campo a su suerte, ¿no? ¿Cuánto de eso falta para que reviente otra ideología que nos pueda poner contra las cuerdas como país nuevamente y tengamos que sufrir todos los excesos que hemos vivido del 80 al 2000? Pues no estamos muy lejos, ¿no? Cuando se remata el país por pedacitos, cuando no se respeta a las comunidades campesinas, estamos alimentando al monstruo, ¿no? Y los medios de comunicación. Y finalmente, del 46, 54 al 48. Que haya vivido los 80 y los 90 vaya a votar por Sendero Luminoso, ¿no? Yo creo que sería la mejor manera de derrotarlos políticamente. Bueno, estos son los que representan ustedes. Ellos parten de una idea equivocadísima, ¿no? Ellos dicen, en América Latina, muchos movimientos que fueron considerados subversivos ahora son gobierno. Efectivamente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua ganó las elecciones, el Farabundo Martí de Liberación Nacional ganó en El Salvador. Los Tupamaros en Uruguay son parte de una coalición de izquierda que llevaron al Pepe Mujica, que estuvo 11 años preso por subversivo, al poder. Pero hay que decir una cosa: ni el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ni el Farabundo Martí de Liberación Nacional, ni los Tupamaros cometieron las barbaridades, los crímenes, el terrorismo y el genocidio que practicó Sendero Luminoso. Cuando uno va para cualquier país de América Latina y se habla de las guerrillas, la gente las recuerda con cariño, ¿no? Porque fue gente que se puso por delante al país y que fueron ellos los que soportaron la mayor carga de las injusticias y las atrocidades, ellos y sus familias. Sendero no, Sendero fue un perpetrador constante y además dogmático sobre el tema, ¿no? Guzmán creía que había que hacerlo así, que había que masacrar a la gente, que había que escarmentar, era la frase típica de Ismael Guzmán, ¿no? Entonces no es comparable, ¿no?, el ejemplo de Sendero Luminoso en el Perú con el ejemplo de las otras guerrillas que tuvieron una inspiración distinta, ¿no?, a la de Sendero Luminoso. Las otras guerrillas que tuvieron a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Creo que el tema da para mucho más, ¿no? Creo que el tema da para mucho más. Yo espero haber contribuido en algo para la clase de ustedes y sobre todo para que esto les signifique simplemente un vocativo, ¿no?, que les abra el apetito por investigar un poco más de lo que fue la guerra interna en el Perú. Muchas gracias. Vamos a abrir. Sí, señor, si me permite, para efectos de establecer la pertenencia y utilidad del medio probatorio realizado, hemos escuchado los extractos correspondientes, y lo importante es resaltar que todos los extractos correspondientes, primero que Guillermo Bermejo hace una explicación histórica
de lo que ha significado Sendero Luminoso en el país y aterriza y establece que una de las tantas facciones de Sendero Luminoso en el país son los que se encuentran asentados en el BRAE. Y en diversos pasajes los llama terroristas, llama acciones terroristas y también llama sendero del BRAE. Utiliza textualmente el término sendero del BRAE. Y cuando le toca hacer una opinión personal sobre el tema, deslinda él de cualquier tipo de ideología que se le parezca a Sendero Luminoso. Él establece que ellos hacen una mala lectura, una mala interpretación, y además hacen un mal enfoque de lo que debería significar la izquierda peruana, y también señala que más bien Sendero Luminoso atacó a la izquierda peruana. Inclusive habla de un coche bomba que pusieron en la Embajada de Cuba. Y también establece que más bien el gobierno que negoció con los del BRAE fue el gobierno fujimorista, donde habla de un suceso histórico que ocurrió cuando supuestamente hubo una tratativa entre el gobierno en el momento de Fujimori con los que hizo Palomido en el BRAE. Entonces, en esta explicación que él señala, sienta claramente su posición respecto de lo que él cree y cómo no comparte la ideología señalada por Sendero Luminoso y de manera específica con los apostados en el BRAE. Gracias. Sí, señor magistrado, así como ha señalado la defensa del acusado, esta documental data del 8 de diciembre del año 2016, que dista mucho del marco temporal de imputación, que es del año 2008, 2009. Por lo tanto, no guarda relación, está ventilando el presente proceso. En tal sentido, consideramos que esta documental es impertinente. Gracias. La parte civil. Sí, en efecto, concordamos con lo indicado por la señora representante del Ministerio Público en el sentido de la temporalidad respecto a esta opinión que tiene Guillermo Bermejo y dirigiéndose, por lo visto, se está dirigiendo a un grupo de estudiantes en el año 2016, teniendo en cuenta que él ya venía siendo procesado ya desde el año 2015. Entonces, bajo ese contexto, es muy importante también tener en cuenta ya las circunstancias en que se da este mensaje. Ahora, es importante tener en cuenta también que el mensaje, básicamente, lo que hace referencia a Guillermo Bermejo es al periodo, habla del año 1980 al año 2000. Todo lo que sucedió pues, en Sendero Luminoso durante el año 1980 al 2000. Los hechos que se le imputan al señor Bermejo es 2008-2009. Diferente, la historia es diferente. Otro punto a indicar. Lógicamente que habla de varias facciones, entre esos habla también de la facción del BRAE. Y bueno, es su crítica básicamente política, porque acá ataca al gobierno de Fujimori. Ese es sacando un extracto, es básicamente político. Atacando al tema de Fujimori, considerando lo que incluso Fujimori fue el que transó con Sendero Luminoso. Entonces, evidentemente que esto es totalmente diferente a la imputación que se le hace al señor Guillermo Bermejo en el caso que estamos viendo en el presente juicio oral, ¿no? Se habla también de un conflicto armado interno o guerra interna. Bueno, para nosotros, básicamente para la parte civil, consideramos de que no ha habido conflicto interno. Aquí lo que hubo fue terrorismo. Eso es lo que ha habido. Guerra en absoluto. Aquí hubo terrorismo, simplemente. Bueno, esa es la opinión, en todo caso, de la parte civil, señor presidente. Muchas gracias, señor juez superior. Con los comentarios efectuados por los sujetos procesales, tiene todo glosado la siguiente. El siguiente video es este. El siguiente video, señores magistrados, también se encuentra publicado en la plataforma YouTube. Es
de acceso absolutamente público. La dirección electrónica es youtube.com/WATSH, signo de pregunta, B chica, igual ONR, X mayúscula, K mayúscula, 8, UPHWS. En este video, señores magistrados, como ustedes pueden ver, es un video diferente a todos los anteriores. Es un video donde se aprecia un estrado, donde hay público, donde hay personas. Este video tiene como título Intervención de Guillermo Bermejo Rojas en Congreso Cocalero, Palmapampa, Perú. Este video es muy importante también por el tema de la fecha. ¿Por qué? Porque este video es del 14 de febrero del año 2014, momento histórico en el cual Guillermo Bermejo no tenía ni siquiera conocimiento ni sabía de la existencia de un proceso en su contra, ¿no? Porque Guillermo Bermejo tiene conocimiento de su proceso recién en el año 2025, específicamente cuando fue detenido en marzo del año 2025. Entonces, en este video, la primera parte, a pesar que es como una parte de una discusión, porque no dejan que Guillermo Bermejo participe, pero me parece interesante la visualización de esta primera parte, para efecto de entender el contexto donde se encontraba Guillermo Bermejo Rojas. Si ustedes me permiten la visualización, empezamos. Buenas tardes ya a todos ustedes. A pesar que diga que no ha habido mordaza, aquí sí ha habido mordaza. Desde ayer se le pidió a la mesa, a todos los dirigentes de aquí, que se me permitiera expresar algunas palabras y lamentablemente, compañero Nelson, usted no es nuevo en esto. Usted sabe que sí ha habido mordaza. Se ha impedido mi posición aquí desde el día de ayer y solamente por la fuerza de los compañeros se me ha permitido estar aquí. Yo no he venido aquí al verdad a pelear con nadie, ¿eh? No es mi interés pelearme con nadie. Lo que sí yo tengo que estar en desacuerdo es con que se pongan temas que no son del interés del campesino, ¿no? Y lamentablemente... ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Si los firmezas no quieren que Guillermo, yo no tengo ningún problema. Discúlpame, Nelson. Compañeros. Discúlpame, Nelson. Pero si los compañeros de la mesa no quieren que yo exponga, yo me bajo y ponemos allá. Escuchen. La mesa. Escuchen. Lamentablemente, compañeros, a ustedes no les gusta que uno les diga las cosas como son. Compañeros. Lamentablemente no les gusta. Compañeros, entiendan esto. Eso, voy a comenzar. Compañeros. Silencio, va a hablar. Silencio, compañeros. Compañeros. Yo solamente comenzaba por eso porque creo que hay que ser justos, ¿no? Hay que ser justos. Aquí el día de ayer no se ha permitido la exposición a pesar del pedido de la población. La población ha pedido la exposición y ustedes no han aceptado. Ahora solamente para ir al tema, porque hay que ir al tema, ¿no es cierto? Que es lo más importante, de todo esto. Más atrás, para que haya prensa, más atrás. Disculpen, yo no puedo exponer en estas condiciones, los señores me están apurando para terminar rápido. ¿Quién es? Yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no es cierto? El señor que está acá sentado acá a mi derecha me está apurando para que yo exponga lo que tenga. Rápido dice, termina porque no puede ser que por favor, compañero Guillermo, con todo respeto, compañero, con todo respeto, compañero, por favor. Que no salgan a la barra brava de atrás. Por favor, compañero, no tiene ningún sentido exponer. Por favor, compañero, exponga.
Compañeros, por favor, tranquilízate el curso. Yo no sé a qué le tenemos miedo. Ahí está. Yo no sé a qué le tenemos miedo. Compañeros, por favor, se les ha escuchado. Tengan calma. Estamos en un congreso y demostremos que los cocaleros somos ordenados. Hay que darle la oportunidad a todas las personas. ¿O qué? Ya se le ha dado. Por favor, señores, no rompamos esta unidad. Compañero Nelson, creo yo que todos, aquí bien claro hemos dicho que aquellos que aporten por nuestra organización, hay que darle. Y hay que dejarle el tiempo necesario. Por favor. Pero compañero, al tema. No, acá estamos al tema. Yo sé que usted es conocedor y hágalo. A ver, compañero. A continuación, siguiendo con la oralización de la parte pertinente, del minuto 5:18 al 6:58. Hay que demostrar al gobierno es que la erradicación como propuesta es un fracaso. Han erradicado más de 60.000 hectáreas de hoja de coca en los últimos 5 años. Y el promedio de hectáreas que existen en el Perú siguen siendo las mismas, 60.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque cuando le erradican a gente minifundista como ustedes, pequeños productores, los verdaderos narcotraficantes van y siembran por otro lado. Y el Perú ha pasado de ser productor de pasta básica de cocaína a ser primer productor de cocaína en el mundo. Entonces, la erradicación compulsiva no es una solución para el Braem. Y ustedes tienen que rechazarla. Y algo más. Solamente el gobierno incauta 7% de los insumos químicos. O sea, nada. Y no ha detenido la producción de cocaína. Fíjense, el Perú solamente incauta 11 toneladas de cocaína al año. Pero el Perú produce 325 toneladas de cocaína. Entonces es menos del 3% de la producción de cocaína. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿De ustedes? ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno. Y la policía que ve llegar los aviones que sacan la cocaína de acá, no los agarra. ¿No? ¿Por qué? Porque son corruptos, pues. Porque se agarran la plata y le cobran a los narcotraficantes. A continuación, del minuto 9 al minuto 9:31. El negocio de la cocaína produce 70.000 millones de dólares. Y sin embargo, para luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos manda 80 millones. Y la Comunidad Europea manda 42 millones. Y allá no se incauta ni una tonelada de cocaína. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que rendirle cuentas a países como esos que son los principales consumidores de la cocaína y que a la vez se agarran toda la plata de la cocaína? Nosotros tenemos la obligación. A continuación, del minuto 11:43 al 12:10. Acusar injustamente a nuestros pobladores. Ya el BRA está lamentablemente promocionado como un lugar de narcoterroristas. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos que han sido comité de autodefensas, que han luchado contra la subversión, el gobierno venga a decirles que son terroristas? Eso es indignante, eso es injusto y eso ya no se puede permitir. Entonces, compañeros, tenemos la obligación de impedir la erradicación, tenemos la obligación de impedir o de permitir que sigan las bases militares dentro de la población civil, tenemos la obligación de impedir que se construya el aeródromo
Y finalmente, no, la penúltima parte es del minuto 12:57 al 13:18. ¿Cómo es posible que haya estado de emergencia 30 años en el BRAE? Ustedes no tienen derecho 30 años. Y de eso aprovechan algunos alcaldes que a veces se sientan acá, ¿no? Para que cualquier crítica que ustedes quieran hacer y decirle terrucos. ¿No? Terrucos. Si te pones a las decisiones del gobierno, eres terruco. Entonces tenemos... Y finalmente, del minuto 13:52 al 14:18. No hay sobreproducción de coca, hay mala utilización de coca. Y si el gobierno quiere a ustedes erradicarle, tienen que decirle una cosa bien sencilla. Bien sencilla. ¿Tú quieres que yo cambie mi cultivo? Bacán, cambiamos el cultivo, pero dame un producto que tenga precio, que tenga mercado. Y ahí comenzamos a conversar. Y si no, señor... Bien, he terminado con la glosa de piezas pertinentes. Este video, si usted me permite continuar para el tema del aporte probatorio. Este video es muy importante para efectos de la defensa porque, si bien es cierto, los otros videos tenían una data un poco anterior, pero es todo lo que se ha podido encontrar en la web que es de acceso público. Digo que también este video fue un ciudadano que felizmente estaba en la zona, grabó y se pudo pasar en esa época, ¿no? Que no había mucho acceso a tecnología, pasarlo a la web. Porque si bien es cierto, este video es de ese día, pero no necesariamente ha sido publicado ese día, tiene una data anterior, ¿no? La fecha exacta no la podemos tampoco determinar, pero partimos como premisa, como mínimo, la fecha que es publicado en YouTube, porque no hay forma de alterar esa fecha, que es el 14 de febrero del año 2014. Este es un congreso cocalero donde Guillermo Bermejo, primero que, como ya lo he señalado antes, presentaciones públicas, abiertas, y donde manifiesta claramente su posición respecto a la hoja de coca que también ya ha manifestado, ¿no? Y ha utilizado términos muy interesantes y duros en contra de la policía y del ejército, porque no se impide que los productos químicos pasen a esta zona, sino cómo se convierte la hoja de coca en pasta básica o en clorhidrato de cocaína. Hace una crítica que el Estado, la erradican al minifundista cuando se siembran grandes extensiones de hoja de coca, por otro lado, y solamente atacan al pequeño agricultor campesino, cuando ahí no radica el problema, señala él. El problema radica en otros temas, como por ejemplo, el impedir que sigan entrando los insumos químicos a la zona. Y además, él dice textualmente, ¿no? Y ya el BRAE está lamentablemente promocionado como un lugar de narcoterrorista. Lo dice textualmente, narcoterrorista. Utiliza textualmente ese término. No tiene ningún temor en señalar que el BRAE es considerado así. Entonces, vemos a un Guillermo Bermejo y donde no solamente hace una crítica por crítica, y al final, en la última parte, él señala qué es lo que se necesita o qué es lo que se debe cambiar y dice, estamos dispuestos a aceptar que ya no se cultive cocas. Él no tiene ningún problema en aceptar que esa es la vía correcta, pero para el campesinado, ¿qué le dice? Siempre y cuando tenga precio y tenga mercado. Claro, si no, ¿cómo someter al agricultor campesino a un producto que no pueda tener ni precio ni mercado? Sería someterlo al hambre. Entonces, y ahí la importancia de este video de Guillermo Bermejo, da su exposición, conocedor del tema. Ustedes recordarán que él había señalado acá que conocía diversos temas y que era expositor y que lo llamaban y que lo invitaban. Y bueno, y a veces no había certificado, publicidad, porque eran eventos de la época, ¿no? En función del momento y la coyuntura. Eso es el aporte probatorio, señores magistrados. Gracias. Fiscalía. Señor magistrado, para el Ministerio Público no existe ningún aporte probatorio con esa documental, más aún como ha explicado la defensa del acusado. Este video fue publicado el 14 de febrero del año 2014.
Entonces, es fuera del marco temporal de imputación, por lo tanto, no guarda relación con los hechos en materia que estamos investigando en este proceso. Parte civil. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señores jueces superiores. En efecto, en principio, este video data del año 2014. Es diferente a 6 años después, 5 años después del periodo de imputación al señor Guillermo Bermejo Rojas. Y sí es importante también para la parte civil, va a cogerlo el tema del video en el sentido de que sobre el fondo, ¿dónde se habría realizado esta conferencia o la opinión que ha tenido Guillermo Bermejo? Es precisamente dentro del BRAE. Y eso nos va a llevar a un momento, ya lo indicaré en los alegatos correspondientes, porque va a guardar relación básicamente con la información que dieron los testigos. De otro lado, es importante tener en cuenta también que efectivamente, pues el tema de la erradicación de la hoja de coca ya había sucedido anteriormente en el año 2007 en lo que era el Guayaga. Entonces, no olvidemos del 12 de abril del año 2007 en el Guayaga, precisamente huestes de Sendero Luminoso es que realizan un ataque terrorista a las personas que estaban erradicando el cultivo de la hoja de coca, denominados el CORA, este organismo. Estaba incluso resguardado por efectivos policiales, y efectivamente, ¿quién era el que se oponía a la erradicación de hoja de coca? Sendero Luminoso. En este caso, del Guayaga fue del camarada Artemio. Entonces, hay mucha similitud. Se vuelve a repetir la historia, más o menos. Entonces, hay que tener en cuenta ese sentido. Eso básicamente es el aporte de la parte civil, señores jueces superiores. Los comentarios efectuados por las partes, en la cual han indicado el aporte probatorio que podría o no tener el documento, se tiene por glosado la instrumental. Respecto al... Sí, con su permiso, señor presidente. Respecto al video número 4 y número 5, la defensa se va a desistir de la visualización, dado que incide prácticamente, ya sería una prueba sobreabundante o redundante, efectos de la teoría de la defensa. Por eso es que el video 4 y 5, y solamente voy a visualizar el video 6. Formulo desistimiento ante la sala. Ministerio Público. La parte civil. Sí, siendo medios probatorios ofrecidos por la defensa, no teníamos ninguna oposición. No habiendo oposición y estando a los solicitados, se tiene por desistido la visualización de las dos instrumentales. Continúe. Gracias. Vamos a pasar a la última visualización de los videos. Este video, también publicado en la plataforma YouTube de acceso absolutamente público, tiene como dirección electrónica youtube.com/WATSH, signo de pregunta, B chica, igual, T mayúscula, de nuevo T mayúscula, RS, H mayúscula, S, 7P o mayúscula, XU. Este video, señores magistrados, es el video más antiguo que hemos podido encontrar en la web. Es un video justo del espacio temporal que se estaba reclamando mucho por la Fiscalía y por la Procuraduría. Este video tiene como fecha 27 de enero del año 2009. 27 de enero del año 2009. Como les decía, es lo más antiguo que se ha podido encontrar en la web, que sea de acceso público, es decir, esta es la fecha de publicación de este video. Este video tiene como título Todas las voces declarados inocentes por terrorismo.
Este video tiene un contexto, antes de la visualización, de un contexto curioso, porque no es la primera vez que Guillermo Bermejo viene siendo procesado por este delito. Y con ustedes tampoco es la segunda vez, porque tenemos un tercer proceso que está en trámite con los mismos colaboradores que tienen acá. Le han armado a Guillermo Bermejo otra carpeta y que de repente en unos meses, quién sabe, suba para juicio oral. Entonces, ya existió antes un proceso contra Guillermo Bermejo Rojas. Producto de ese proceso que le iniciaron a él, que ahora en este video sí voy a pedir que se visualice todo de manera global. Es un video que tiene 9 minutos, pero no voy a visualizar los 9 minutos, solamente creo que son 7, porque la última parte hablan otras personas y lo que interesa es escuchar a Guillermo Bermejo. Entonces, luego de 2 años de injustas... Voy a proceder a compartir pantalla. Ahí está. imputaciones de falsas acusaciones. Luego de 2 años de injustas imputaciones, de falsas acusaciones, de todo un proceso de continuos psicosociales en contra de nosotros, hemos tomado la decisión de convocarlos el día de hoy, no solo para anunciar que ya la Sala Nacional Penal decidió en última instancia archivar nuestro caso, porque no existe ninguna prueba y tampoco ningún indicio. También los hemos convocado para anunciarles que vamos a demandar al Estado peruano por 1 millón de soles, por calumnia y difamación, porque han dañado nuestra imagen, tanto institucional como personal, y queríamos pasar primero a darle cuenta acerca de cómo ha sido todo lo que hemos tenido que padecer durante estos 2 años. Todo esto comienza el 3 de diciembre del 2006, cuando el diario El Comercio saca una nota insistiendo en que se promovía la subversión desde Santiago de Chile. Pero en ningún momento el evento, como afirma el diario El Comercio, pues promovía el ejercicio de la violencia, ¿no? Promovía más bien la unidad de los pueblos en América Latina para proponer un cambio de rumbo en el modelo económico, social y político de América Latina. Es muy curioso, pero la última parte de aquel comunicado del Comercio, el señor Pablo Bryan hace una recomendación, y la recomendación de Pablo Bryan se nota lo orquestado que estaba esta, ¿no? Propone la detención de los miembros y participantes de esta jornada en Santiago de Chile. Somos detenidos en nuestras casas, no teníamos orden de detención siquiera, tenían a lo mucho una orden de allanamiento de las casas, con el motivo de que nosotros supuestamente, según las acusaciones, teníamos material explosivo y armamentos. Ha sido público durante 2 años las afirmaciones del procurador de que él tenía pruebas absolutas de que nosotros íbamos a atentar contra Palacio de Gobierno, contra el contra el Congreso de la República, contra el Ministerio de Justicia, que íbamos a ejecutar asesinatos selectivos, que obviamente selectivos de policías, militares, periodistas y políticos, ¿no? Además, público también ha sido las palabras del procurador en cuanto a que nosotros hemos recibido entrenamiento de las FARC, que nosotros tenemos nexos con las FARC, como que también se ha dicho que en la computadora de Raúl Reyes fue encontrado el nombre de 3 personajes peruanos, entre ellos el que habla, Guillermo Bermejo, y habíamos recibido $100.000 de la FARC. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo en qué cosa éramos nosotros. Inicialmente se inventaron el Frente de Liberación Nacional, cosa que hasta la misma policía reconoció que no existía. Eso ya para darnos cuenta el grado de trabajo que hace la policía en el Perú en el tema de investigaciones. El punto siguiente era que no se ponían de acuerdo si éramos mandos de Sendero Luminoso o del MRTA, ¿no? El diario La Razón a mediados del año pasado afirmaba que quien habla y quienes pertenecen al movimiento de Todas las Voces éramos rezagos de Sendero Luminoso. Luego pasaron a la carga a decir que éramos mandos del MRTA.
Poco después, ya el diario Correo decía que nosotros éramos financiados por Hugo Chávez, ¿no? Se lo saca el diario de La República también, con la señorita Doris Aguirre como periodista ahí, que éramos agentes chavistas infiltrados en el Perú. A continuación de eso, se ha dicho que éramos miembros de las FARC en el Perú, ¿no? Nuestra intención no es negar nuestra posición política en cuanto a nuestra visión de que la única manera de remediar los males de la sociedad es el socialismo. En eso nos reafirmamos. Pero estamos lejanos a suponer de que poner 4 o 5 coches bombas van a resolver los problemas del país. No ha sido nuestra posición ni la es ahora, ¿no? Nuestra posición es la Organización Popular para la Liberación del País. Hemos sido muy pacientes. Desde el principio lo único que pedimos fue que se rectificara el gobierno y que se rectificara los medios de comunicación que se hayan juego al gobierno del señor Alan García. Sin embargo, él ha tenido la desfachatez, como ustedes han escuchado en un audio hace pocos minutos, de decir que ellos tenían todas las pruebas de que nosotros íbamos a atentar contra el país. Nosotros, días después de nuestras detenciones, afirmamos que lo único que queríamos era que se rectificara porque estaban manchando nuestra honra, están perjudicándonos política, social y laboral, y lo que les pedíamos era que reconocieran que esto había sido un error y que nosotros íbamos a contribuir en esclarecer los hechos, como bien lo hemos hecho desde el principio hasta el día de hoy. Nosotros le hemos ganado al Estado en todas sus instancias. El juez Omar Pimentel dio un auto de no lugar a la apertura de instrucción el 17 de marzo de este año, y el 18 de marzo salió el señor Alan García a decir, ¿no?, que el juez era un cobarde, porque jueces como él eran los que alentaban la subversión. Esto subió a la sala, esto es de la primera Fiscalía Superior Penal Nacional, donde ratificaron el fallo del juez Pimentel. No es tan solo... Sí, era 5 minutos 45. Respecto al aporte probatorio de este instrumental, es muy interesante porque este video, como ya les señalé, es de lo más antiguo que se ha podido encontrar, es del 27 de enero del año 2009. Guillermo Bermejo fue investigado y procesado por 2 años, como él señala, y le dictaron a él detención preliminar, el fiscal formalizó denuncia, y el juez penal ni siquiera emitió el auto de apertura de instrucción, ¿no? Viejo código, auto no al lugar a la apertura de instrucción. Se impugnó la resolución, llegó Fiscalía Superior para dictamen, opinó para la confirmación, y la sala confirmó la resolución venida en grado. O sea, ni siquiera llegó investigación preparatoria ese primer proceso que le hicieron a Guillermo Bermejo. No llegó investigación preparatoria porque se faltó la computadora. No llegó ni siquiera investigación preparatoria. Y él, en este video, como ustedes han podido escuchar, y dice claramente, ¿no?, que su posición está muy lejos de soltar coches bombas. Y él dice, ¿no?, nos han acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, nos han acusado de pertenecer a la MRTA, y ya lo decía en el año 2009, cuando supuestamente en esa fecha él estaba en el Braga. Cuando supuestamente en esos días él se estaba encontrando con los Quipes Palominos. Y él salía a dar una conferencia de prensa acá en Lima, y donde deslindaba cualquier tipo de vinculación con este tipo de organizaciones terroristas. Y él demandó por esto al Estado peruano. Bueno, lamentablemente las responsabilidades, ya sea de magistrados o estatales, todavía en el Perú no está desarrollado, y menos aún en esa época, a efecto de obtener indemnizaciones por procesos injustos. Entonces, ya tenemos un Guillermo Bermejo, desde esa época, deslindando tanto del MRTA y de Sendero Luminoso. Y lo que le han acusado, y él lo decía en esa época, me acusan de que recibo dinero de Venezuela, agente chavista. Cuando él ya decía públicamente todo lo que le estaba pasando y todos los actos difamatorios o calumniadores que existían en esa época. Entonces, quiero que se tome en cuenta de este video el antecedente histórico, ¿no? Y quiero que se tome en cuenta no solamente de la persecución, sino también de la época de publicación del video.
que sí son coetanas a los hechos, bueno, eso también más adelante se discutirá, ¿no? Pues es un delito permanente, pero digamos que enfocado más en el aspecto, en el espacio temporal que se señala en el presente caso. Y como les dije, como dato final, ¿no? Inclusive todavía se tiene un proceso en trámite prácticamente con los mismos colaboradores. Entonces, ese suceso histórico que ya va a ser para alegatos finales, deseo que se tome en cuenta como pertinencia y utilidad. Gracias. La Fiscalía. Un ratito, doctor. Sí. ¿El auto en no lugar está en el expediente, doctor? No está, lo puedo entregar como material probatorio, porque es un hecho público, es un hecho notorio, que inclusive no necesitaría probanza. No Pero tenemos ni el número de expediente tampoco. Sí, está nacional, ¿no es cierto? lo puedo entregar con gusto, doctor. Por favor. Sí, sí, Gracias. con gusto. ¿Ha sido tramitado en esta corte? Sí, sí, claro. Sí. Ministerio Público. Bueno, señor magistrado, ese video data del 27 de enero del año 2009. Bueno, estaríamos dentro del marco temporal de imputación, pero sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver es una opinión que esgrime el acusado frente a un proceso que se le habría seguido por el delito de terrorismo. Es una opinión. Y debemos tener en cuenta que hay muchas personas que tienen doble discurso, y sobre todo los procesados o acusados, nunca van a decir, sí, efectivamente, yo soy integrante o militante de un partido, como en este caso comunista, el Sendero Luminoso. Entonces, debemos tener en cuenta en ese sentido que este video para el Ministerio Público no constituye un aporte probatorio. Parte civil. Sí, muchas gracias, señor presidente y señor jueces superiores. A ver, no es por jactarme, pero tengo 11 años ya en la Procuraduría viendo temas de terrorismo. Conozco el caso que se hace mención. El hecho fue del año 2006, que es totalmente diferente a lo que se le está imputando. El hecho es de que vincularon supuestamente a un grupo de personas, entre ellos a Guillermo Bermejo Rojas, que estarían planeando poner una bomba cerca al Palacio de Justicia. Y bueno, le encontraron una bolsa de urea a Guillermo Bermejo Rojas en ese tiempo. Y al final, lógicamente, hubo una investigación preliminar y se archivó el caso. Eso es el contexto. Eso fue en el año 2006. Es público eso. Lo pueden encontrar en el internet. Entonces, si bien se publica este video, sería del año 2009, pero el hecho fue el del 2006. Y precisamente, no hace falta, hace poco hubo un altercado que tuvo ya Guillermo Bermejo estando en el Congreso con Gianpietri, y donde Gianpietri le dijo terrorista y todo. Viene el tema, eso fue el tema del año 2006 precisamente. Totalmente diferente a lo que la imputación del proceso actual. Entonces, es importante. Pero sí quiero destacar algo también del video, porque el video es no solamente lo que no podemos opinar respecto a lo que escuchamos, sino a lo que vemos. Y a la persona que se le ve al costado de Guillermo Bermejo Rojas es el abogado que fue en el juicio oral anterior, compartió la defensa con el doctor Atencio. Y es el doctor Lenin Romero Casavilca. Lo traigo a colación esto, ¿por qué? Porque el doctor Lenin Romero Casavilca fue el abogado del hoy condenado Richard Hermenegildo del Valle, Richard Laurencio Hermenegildo del Valle, que precisamente la imputación contra Richard Hermenegildo Laurencio del Valle fue una de las personas que viajó al BRAE en el grupo que estaba Guillermo Bermejo Rojas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta también. O sea, ya desde ese momento es todo su derecho de Guillermo Bermejo Rojas de tener su defensa a quien más le merezca, pero nos lleva a las coincidencias que el abogado que aparece ahí al costado de Guillermo Bermejo Rojas haya sido el abogado del condenado de una de las personas que viajó, según la imputación, y bueno, él ya fue condenado precisamente por esto, de haber viajado en esa fecha del año 2009 a los campamentos del BRAE. Eso es todo, en todo caso, para destacar. Señor procurador, este señor Richard
¿Hermenegildo lo ha declarado aquí? ¿No este juicio? No, pero sí ofreció también dentro de las sentencias que yo ofrecí de los que fueron condenados, está la de Richard Hermenegildo Lorenzo de Blanco. ¿El señor está vivo? Está prófugo. Prófugo. Ya. Porque lo condenaron y está como reventado. Ya, gracias. Gracias. Los comentarios de producciones efectuadas se tiene progresado el instrumental. ¿Alguna otra instrumental, doctor? Ninguna, señor director de debates. He concluido con la realización de mi prueba instrumental. Ministerio Público, ¿alguna prueba pendiente? Señor magistrado. Parte civil, Ninguna, señor. defensa. Ninguna. Habiendo culminado con el debate probatorio, vamos a suspender la audiencia a efectos de pasar a la siguiente etapa de los alegatos finales. Señor magistrado, por parte del Ministerio Público solicitaría que se nos conceda el plazo máximo para dicha diligencia. Estando lo peticionado, vamos a verificar no en la agenda electrónica, sino en la agenda física. Ujú. ¿Cuánto tiempo va a requerir, señor fiscal? El alegato. ¿Tiempo aproximado? Voy a revisar los autores de manera minuciosa. Será una hora. Una hora, señor magistrado, y nosotros hacer concreto. Ujú. Sí, pues. Esta semana tenemos la agenda Un segundo. Hoy. Cinco, seis, siete, Vamos a señalar el octavo día. Vamos a asignar pues, una hora. Si está todo listo, iniciamos en todo caso con la parte introductoria, pero lo utilizamos como un tiempo puente, ¿no? Para poder oxigenar en la próxima semana ya la audiencia. Entonces, quedamos citados para el martes 15 a las 12 del mediodía.